Eh, gracias. A ver, un ratito. Ya, ya, aquí está. Muy bien, nos estamos. A ver, voy a fijar un poco la imagen por acá, creo que sí. Nos estamos escuchando y viendo suficientemente, me parece, ¿no? Por Sí, lo que hemos estado conversando. Más que sí, muy nunca, bien. Muy bien, muy bien. perfecto. Espero que ahora tengamos menos dificultades. Espero, porque ahora sí estoy en mi casa. Este, las otras veces he tenido que hacer esta. He tenido que participar desde un lugar de Lima donde presumiblemente hay más presión en la red, en fin. Bueno, Bueno, vamos a ver cómo nos va. Muy bien. A ver. eh, entre las primeras cosas que empezamos notando respecto a la cosmovisión cuyo reconocimiento tenemos como tema en estas reuniones, la cosmovisión andina, es su trasfondo animista. Empezamos haciéndolo notar. También señalamos, no está de más recordarlo, que esta sensibilidad ha sido universal, es decir, ha estado por todas partes. claro. Y además que ha estado, tiene una profundidad temporal pues incomparablemente mayor que los politeísmos o los monoteísmos posteriores, que son relativamente recientes, muy recientes si se toma en cuenta el tiempo de existencia de nuestra especie, ¿no? Entonces, sugeríamos también que por condiciones relativas al territorio, seguramente aquí, a la peculiar diversidad de este territorio, diversidad climática, eh, ecosistémica, etcétera, esa sensibilidad debió eh, perdurar y hasta acentuarse, ¿no? Íbamos señalando ya algunos rasgos de ello, ¿no? Eh, eh, Destaca, por ejemplo, una mirada o una visión de todas las cosas, de todo lo que es, como relacionado, ¿no? Eh, pero se trata de una relación que suele mostrar estructuras recurrentes, ¿no? Una de esas estructuras muy recurrentes es la de la paridad, que es nuestro tema ahora. Ahora nos ocupamos del tema llana, que es, vamos a ver luego, haremos un pequeño ejercicio filológico respecto al término, pero antes vayamos un poco ubicándonos, ¿no? Decíamos que esta ontología, es decir, esta manera de entender lo que es de tipo relacional, donde todo está vinculado con todo, tiene algunas estructuras recurrentes. Una de ellas es la paridad, por lo cual todo tiene un complemento. Eh, eh, digamos, hay relaciones de oposición y complementariedad, ¿no? Las relaciones se dan en términos de oposición y complementariedad. Me parece mencionamos en nuestra reunión anterior a un filósofo moderno eh, muy cercano, digamos, por su espíritu al animismo, porque él era eh, panteísta, es decir, era de la convicción de que en todo se manifiesta lo sagrado, ¿no? Spinoza, Baruch Spinoza. Él remarcó un principio según el cual toda afirmación, en este caso la afirmación de la vida, por ejemplo, toda afirmación supone de alguna manera una oposición o una negación. Decíamos a manera de ejemplo
que decir que es noche supone la contraposición con el día. Hablar de la salud supone la contraposición con la enfermedad. Y así con todo lo demás. Es un principio lógico, pero con implicancias ontológicas también de gran alcance. Y la cosmovisión de la que estamos hablando lo ejemplifica muy bien. Ejemplifica, creo, el- la universalidad de ese principio muy bien, porque todo lo existente se inscribe en relaciones de oposición, complementariedad, paridad. Pero también señalábamos ya en nuestra última reunión que allí donde hay, donde reconocemos entes o fenómenos relacionados, estamos reconociendo también la relación como algo real, la relación como algo que hace parte de la realidad, más aún como el soporte de todo lo que es real, aunque decíamos que le da soporte como ocultándose, ¿no? Me parece que buscamos ejemplificarlo mediante eh, eh, lo que ocurre, por ejemplo, en el pensamiento, en un pensamiento de tipo lógico, ¿no? Señalábamos que en un típico silogismo, eh, el término que se ha repetido en las dos primeras proposiciones que hacen de premisas se oculta en la conclusión sosteniendo la conclusión. Creo que, si no recuerdo mal, recurrimos a este silogismo. Digamos, Sócrates, todos los hombres son mortales. Los dos términos en la primera proposición son hombre, mortal. Hombre, mortal. Luego, la segunda premisa sería Sócrates es hombre. Se vuelve a aparecer hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. O sea, el término hombre que estaba en las dos premisas se ocultó en la conclusión, pero está sosteniendo la conclusión, porque la conclusión hecha enteramente explícita sería Sócrates en cuanto es hombre viene a ser mortal, ¿no? Eso es lo que ya Aristóteles llamaba término medio para referirse a la lógica, a la silogística. Bien, lo recuerdo porque es un ejemplo creo que bastante visible de cómo, en este caso, las relaciones que va estableciendo el pensamiento hallan su soporte en, en, en este término vinculante que justamente en la conclusión como que tiende a ocultarse. Pero creo que mencionamos también algo que habías señalado un tanto enigmáticamente Heráclito hace 26 siglos, por el siglo VI antes de esta era, ¿no? Heráclito, dicho sea de paso, es un pensador del que tenemos un buen número de aforismos, sean más de un centenar, ¿no? Se han conservado, que lo muestran como un gran pensador, un sabio de gran alcance, eh, cuyo discurso es ahora diríamos metafórico, figurado, ¿no? En uno de estos aforismos dice que la naturaleza tiende a ocultarse. Y claro, cuando hablamos de la naturaleza de algo, estamos refiriéndonos a aquello que explica por qué ese algo es lo que es. Digamos, ¿por qué el perro ladra cuando ve algo extraño? Porque esa es su naturaleza, es decir, su naturaleza se está manifestando, digamos, ¿no? Y, y aquí recordábamos que Heráclito dice esto inquietante, ¿no? Que la naturaleza tiende a ocultarse, aunque nosotros un poco
lo acotábamos al señalar que en realidad como que juega, como ocurre con todo juego, a mostrarse y a ocultarse simultáneamente, como sucede, decíamos, en todo juego. Eh, Siempre consiste en mostrar algo y en ocultar algo. Puede ser el juego en naipes, puede ser, qué sé yo, cuando los narradores de fútbol, estos que suelen recurrir a metáforas, dicen, la escondió, que el que venía a marcarlo no sabe por dónde salió la pelota, pero bueno, hábilmente la sustrajo, digamos, a su atención. Entonces, eh, y eso en general con todo juego. Lo digo porque si, como decía Heráclito también, eh, y está implícito en lo que dice sobre la naturaleza, ¿no? Si en realidad el juego en el juego se manifiesta la forma de ser de todo lo existente, entonces esta dialéctica, digamos, demostración, ocultamiento, tendría un gran alcance, ¿no? Y en nuestro caso nos permitía notar eh, la importancia que tiene aquel término medio, vamos a decir así, que se oculta sosteniendo la relación, ¿no? Es decir, ahí donde hay una paridad, hay un tercero que se está ocultando. Me parece que incluso compartimos en la pantalla alguna cita, por ejemplo, contemporánea, ¿no? De Gilles Deleuze, que un poco como revisando el estructuralismo y su tendencia a entender las cosas en términos básicamente de oposición y complementariedad, destaca esto tercero, ¿no? Y dice que toda relación es como mínimo triádica, ¿no? Eso decía. Bien, también llamábamos la atención respecto a que si hablamos de relación, entonces estábamos hablando de vínculos. Casi empezamos hablando de los vínculos territoriales, por ejemplo, de parentesco, todo ello en una lógica de diferencias que se complementan entre sí. Señalamos también que el término quechua chulla, que se traduciría por lo impar, parece designar una condición defectiva, algo que más bien se trata de evitar. Y si se presenta de algún modo hay que conjurar porque conlleva un desequilibrio, digamos, ¿no? No está de más notar de paso aquí en el, eh, en el terreno de las más grandes creencias, porque empezamos también haciendo notar que la existencia humana se sostiene, nuestra acción se sostiene porque existir es actuar, ¿no? Se sostiene en grandes creencias. Bueno, entonces, remitiéndonos al terreno de las grandes creencias, no deja de ser interesante que la deidad, lo sagrado en la tradición occidental sea una y excluyente. Tal vez algo tenga que ver con ello, la tendencia eh, eh, a una sensibilidad, digamos, o bien unilateral o bien dicotómica, es decir, una dualidad cuyos términos son irreductibles entre sí, que podemos encontrar de manera muy marcada en esta tradición. Me estoy refiriendo a la tradición occidental. Así como también, claro, elementos de intensa discusión ahora, como por ejemplo el patriarcalismo, ¿no? O sea, la tradición patriarcal, eh, que consiste en sobredimensionar
un elemento de una paridad, ¿no? En este caso, la paridad entre lo masculino y lo femenino, por ejemplo, ¿no? Una sensibilidad así, claro, va a tender también a producir desequilibrios, ¿no? Se entiende que el énfasis puesto en la paridad, la complementariedad, más bien tiende a buscar o a favorecer el equilibrio, ¿no? Vinculado con esto, seguramente también se encuentra un modo de entender la convivencia. Refirámonos a la convivencia humana, básicamente, para visualizarlo mejor, ¿no? Porque antes hemos dicho que en esta mirada relacional no hay ningún ente chulla, o sea, no hay un ente atómico, individual, que todo está relacionado siempre con lo demás y que además estas relaciones tienden a tomar la forma de la paridad, ¿no? Pero notemos que en el mundo moderno la convivencia humana se entiende espontáneamente, todos lo entendemos espontáneamente porque somos hombres modernos, pertenecemos al mundo moderno, ¿no? Se entiende espontáneamente, decía, en términos de sociedad. Vivimos en una sociedad. Aquí no está de más distinguir, para acentuar un poco esto de la relacionalidad de la que estamos hablando, la diferencia entre sociedad y comunidad, que son dos modos de entender la convivencia bastante diferentes, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, como el nombre mismo lo indica, estamos suponiendo que aquello es resultado de una asociación. Por tanto, la sociedad no es un fenómeno originario, sino que es algo que se origina en la voluntad de asociarse de entes que sí son originarios. ¿Y quiénes son estos entes? Que deciden en algún momento asociarse y con ello dar nacimiento a la sociedad, como lo sostiene toda la teoría política clásica moderna, que es contractualista. Supone que la sociedad tiene su origen en un contrato, ¿no? El famoso contrato social. Bueno, estos entes son los individuos, pues, que sí son originarios en esta manera de entender las cosas. Es decir, ¿qué es lo originario? El individuo. La sociedad es algo que se origina en la voluntad de vivir juntos de estos individuos. En la teoría de Thomas Hobbes, por ejemplo, que es clásica, ¿no? Eh, Sería resultado de un cálculo egoísta eh, efectuado por estos individuos, partiendo del principio de la mecánica galileana, según la cual todo lo que es tiende a mantener su ser, o sea, tiende a mantener su estado actual. Lo que está en reposo estará en reposo indefinidamente. Lo que está en movimiento estará indefinidamente en movimiento mientras una fuerza externa no actúe sobre ello, ¿no? Partiendo de ese principio, que es el principio de inercia, y trasladándolo a nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? La condición de lo viviente. Entonces, ¿a qué tiende todo viviente, que está entendiendo como individuo, a mantener la vida? Pero para mantener la vida necesitamos alimentarnos, por ejemplo, además de vestirnos y otras cosas, lo cual nos lo provee la naturaleza, tal como lo entiende ya el mundo moderno, porque el mundo moderno entiende por naturaleza no eso que tiende a ocultarse como Heráclito, ¿no? Sino, digamos, paisaje, para no detenernos en este punto. Eh, entonces la naturaleza provee esto que necesitamos.
pero como nuestra necesidad es infinita y la provisión es finita, entonces vamos a terminar en una situación de lucha de todos contra todos. Así entiende Hobbes el estado, lo que él llama el estado de naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza debería llevarnos a una lucha de todos contra todos y por tanto terminaríamos como especie, ¿no? ¿Y por qué es que no hemos terminado? Porque también tenemos razón, que es algo que él entiende como capacidad de calcular. La razón no es otra cosa que capacidad de cálculo. Entonces calculo qué me conviene, seguir peleando con los demás o ponerme de acuerdo con ellos. Si me pongo de acuerdo, mantengo la vida y además tal vez pueda vivir mejor. Resultado, el contrato social, la sociedad y el Estado. Digamos, por poner un referente, la teoría del Estado y de la sociedad de Thomas Hobbes en el siglo XVII. Está ya configurándose el mundo moderno. Eh, Ahí tenemos, me he detenido un poco en esto porque grafica muy bien cómo se entiende la sociedad como resultado de un cálculo egoísta. Curiosamente para Hobbes, el individuo que vive en sociedad y que respeta las reglas y todo lo demás, ese es el egoísta perfecto, no el que se anda peleando con los demás, porque ese es un egoísta torpe, digamos. El egoísta perfecto es el que eh, prefiere entenderse con lo demás. Muy bien, pero lo que quería subrayar con esto básicamente es que es esto, que la sociedad es resultado de una asociación, no es por tanto lo originario. Lo originario, lo primero ontológicamente es el individuo. El mundo moderno es pues individualista, ¿no? Y el liberalismo lo expresa muy bien, ¿no? Eh, pero, ¿qué entendemos cuando hablamos de comunidad? Creo que se puede entender fácilmente. A nadie se le ocurre cuando habla de comunidad que sea resultado de algún contrato. Eh, Cuando nos referimos a una comunidad, estamos pensando en una fraternidad, vamos a decirlo así. Un poco para traer a colación los lemas que aparecieron en el momento de mayor radicalidad de la ilustración, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Recordemos que la fraternidad fue un principio que se incluyó después, no estaba al principio, y después hasta resultó incómodo, ¿no? Porque los socialistas se cogieron de eso, por lo menos los primeros socialistas, ¿no? Pero notemos que la noción de fraternidad vinculada a la comunidad, porque entre hermanos las cosas son comunes, ¿no? Y los apoyos que nos podamos dar entre hermanos no son resultado de un cálculo del tipo costo-beneficio, porque a todo contrato, no perdamos de vista esto, a todo contrato le subyace la lógica del cálculo costo-beneficio. Por esto es que Hobbes hasta puede decir que el que vive en sociedad y respeta las normas, a diferencia del vivo peruano, que no respeta las normas y que se cree vivo, para Hobbes ese sería un tonto, ¿no? El verdadero vivo es el que respeta las normas, el que se ha asociado con los demás y respeta pues la regla de juego, ¿no? O sea, lo está presentando como un egoísta perfecto, un egoísta sofisticado, digamos, ¿no? Pero egoísta al fin y al cabo, ¿no? Las relaciones fraternales no se sostienen pues en esa lógica. No, tampoco las relaciones familiares. Una familia es una comunidad, no es una sociedad. Es verdad que en la era moderna ha sido impactada y cada vez más sufre pues el impacto de la lógica societaria, ¿no? Hablamos de una sociedad de gananciales para referirse, por ejemplo, a algunos. Hasta hay matrimonios donde al inicio se pone esto es lo mío y esto es lo tuyo, y si nos separamos, ya sabes qué es lo tuyo y qué es lo mío, digamos, este, pero eso ya es el impacto, digamos, de la lógica, de la lógica contractual, ¿no? Digamos que tradicionalmente
La familia funciona como una comunidad. En la familia todo es común y los apoyos otra vez tampoco se dan pues a partir de una lógica costo-beneficio. No es que la madre cuide al niño porque espera beneficiarse de él. Esa no es la lógica, ¿no? Eh, Muy bien, entonces notemos aquí que vista las cosas desde la comunidad es originaria, siempre estuvo ahí, no es resultado de ningún pacto, de ningún contrato social. Es al revés, digamos, ¿no? La persona, no el individuo, porque también antes, creo que en el camino, hemos distinguido entre persona e individuo, no es lo mismo, ¿no? Eh, el mundo moderno ha producido individuos, personas siempre han habido, ¿no? El individuo, como sabemos, es aquel que cree ser algo así como un átomo, un átomo irreductible además, ¿no? Átomo, pues, en el sentido literal de la palabra, porque eso es lo que significaba, ¿no? A es negación, como en ateo, amoral, apolítico, y tomo, ya dijimos, es pobre, lo que ya no se puede dividir. Eh, entonces, en esta otra lógica está la comunidad, y, y nuestra personalidad, o sea, nuestra formación como personas, se da en el seno de esa comunidad. ¿Ya? Ahí tenemos una diferencia que no hay que perder de vista. Eh, Porque nos permite notar, por ejemplo, ¿qué es pues el individuo? Un chulla, claro. Esto que en quechua se dice chulla, algo atómico. Impar, singular, diríamos lógicamente. El individuo es singular. Eh, la persona no necesariamente es singular. Este, la misma palabra persona parece que viene del teatro antiguo, que tiene que ver con personificación, con máscara, lo cual ya sugiere que tal vez la persona, algo que dice hace tiempo ya la psicología, tal vez la persona es más plural de lo que suponemos, más diversa, es algo así como una unidad en la diversidad, ¿no? Pero bueno, dejemos eso porque nos va a llevar para un costado. Solamente para remarcar que persona no es lo mismo que individuo. Y también para remarcar la condición de chulla que tiene el individuo. Y esta condición de chulla se proyecta, claro, hacia la sociedad, porque la sociedad es algo así como, como una sumatoria de chullas que se mantienen interactuando entre sí en una lógica chulla, es decir, en una lógica del estricto interés individual. Eso es lo que dice toda la teoría política clásica, liberal y también la teoría económica. Recordemos lo que dicen gentes como Smith, ¿no? Dejemos que cada individuo busque su interés en el mercado y al final todos vamos a resultar beneficiados, cree él, por efecto de la mano oculta del mercado, pero no porque la persona esté pensando en el bien de los demás, sí, está que buscando su interés individual. O sea, si yo encuentro pan caliente en la mañana aquí en la esquina, no es que el panadero de la esquina sea un filántropo y que está pensando en el bienestar de sus vecinos y por eso se levanta a las 3 de la mañana. No, para nada, está pensando en su propio interés, en ganar dinero, ¿no? Ahora que de paso nos haga un favor, bueno, esa es la lógica eh, liberal, que como sabemos, ¿no? Pero bueno, no nos distraigamos con ello, ¿no? Lo mismo con relación al cosmos, ¿no? Eh, no sé si lo dijimos, pero cosmos no necesariamente es sinónimo de universo. Eh, 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 Cosmos básicamente significa algo así como una totalidad ordenada y que se manifiesta, claro, ¿no? La totalidad que se manifiesta y manifiesta tener un orden. Eso decíamos que es cosmos, ¿no? Pero ese orden puede ser múltiple.
habitualmente había sido entendido como multi, como teniendo, digamos, diferentes sintonías, diferentes intensidades, etcétera, ¿no? En ese sentido es, por ejemplo, que primero que la diferencia espacio por un lado, tiempo por otro lado, no parece haber estado en la sensibilidad animista en general, tampoco aquí. Recordamos que Pacha, cuando nos ocupamos de ese concepto, involucra tanto espacio como tiempo y además involucra, ni siquiera es un espacio o un tiempo abstracto, ¿no? Homogéneo, sino que vendría a ser un espacio-tiempo más denso a veces, menos denso a veces, es decir, un espacio-tiempo que tiene algo así como un ánimo. Y como sabemos, a veces pues nuestro ánimo es intenso, a veces es como más sosegado, más leve, etcétera, ¿no? Entonces, Pacha es esto, es como la totalidad manifiesta, espacio-temporal y animada, vamos a decir, ¿no? Pero mamita, quiero pagar, es cierto. Hay un micrófono, creo que es el de Norma, porfa, si nos está escuchando. Disculpe, disculpe. Además nos vamos a enterar de lo que ocurre en casa. Gracias, gracias. Bueno, decía que el cosmos, digamos, los grupos humanos, las comunidades, porque eran comunidades, las que emplearon la palabra cosmos o sus equivalentes, porque la polis griega era una comunidad también, no era una sociedad. Lo que pasa es que utilizamos los términos sin mucho cuidado, ¿no? Y hablamos de la sociedad griega. En realidad, si fuéramos cuidadosos, tendríamos que decir las comunidades griegas, porque la polis era una comunidad, no era una sociedad. Ni idea tenían del contrato social. Bueno, en estas comunidades, decía, eh, conciben el cosmos, o como quiera que lo llamara, como algo cualitativo, cualitativo, no homogéneo. Lo concebían como la unidad de lo diverso. Y por eso recordábamos aquí que también el cosmos es par. Se manifiesta como una paridad, aunque decíamos que a esa paridad manifiesta le subyace un chaupi que como que se oculta, digamos, ¿no? Entonces el cosmos mismo no es una totalidad homogénea, sino plural. En cambio, la noción de universo sí parece más bien favorecer una sensibilidad o una mirada homogénea de lo que es, ¿no? Tal vez por esto, el mismo término, pues, universo, todo versa igual, todo va más o menos en la misma lógica. Bien, a ver, por esto mismo, porque lo que es siempre cualitativamente diverso, ¿no? Cualitativamente diverso, pero diverso. Y sin embargo, en esa diversidad hay oposición y hay complementariedad. Por eso, la dimensión simbólico-ritual, digamos, la dimensión simbólico-ritual es clave, porque es lo que asegura el vínculo, es lo que está, vamos a decirlo así, presentificando el vínculo, ¿no? O sea, nos lo está haciendo presente. A ver, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Una cosa, pues, es el fast food, ¿no? Donde el alimento es un recurso para mantenerme andando, ¿no? Entonces sírvemelo rápido y como, es como echar gasolina y continúo andando por ahí, ¿no? Pero, y otra cosa es pues esta experiencia que se ha debilitado, ¿no? Digamos, la familia reunida en la mesa,
evitando que algo distraiga a los que están ahí, porque es un momento de comunión. Pero no es solo un momento de comunión entre los que están en la mesa, sino es una comunión con muchos más, porque algún rito hay allí, podría ser incluso en el mundo cristiano, el agradecimiento a Dios, pues, ¿no? Aunque en realidad, así como se agradece a Dios, debería agradecerse también, pues, al campesino que ha hecho posible que la papa o lo que fuera llegue hasta acá, y al transportista que también ha puesto de lo suyo. Y sí, si nos ponemos a meditar un poco en este don, en esto que nos es dado ahí en la mesa, porque eso es un don, ¿no? Lo que se nos da, este, vamos a notar que eh, accedemos a este don porque ha intervenido medio mundo, si no todo el mundo, literalmente, ¿no? Es curioso, pero ya que lo digo, pero, permítame una pequeñísima digresión. Eh, Mencionaba a Adam Smith. Es curioso cómo Smith no pierde de vista esto. Al inicio de La riqueza de las naciones propone algo así como un ejercicio descriptivo que deja notar esto. A ver, fijémonos en la chamarra, en la casaca del obrero X. Vamos a seguir metafóricamente los hilos de esta casaca. ¿De qué es el hilo? A ver, empecemos por ahí, de algodón. Este algodón no lo ha producido el obrero, tampoco el tendero que le vendió la chamarra. ¿De dónde viene? Averiguo. Viene desde el Perú. Bueno, entonces tendríamos que ir hasta el Perú siguiendo el hilo. Y llegamos a Ica, vamos a suponer, y allí encontramos a la pañadora utilizando una tijera. Nos fijamos en la tijera por la marca, me parece que es brasileña. El hilo nos conduce al Brasil. Y para haber producido esta tijera, se necesitó petróleo, y vamos a suponer que nos conduce a Arabia Saudita. Para producir el petróleo se necesitó maquinaria hecha en Suecia. Ahora nos vamos a Suecia. Si continuamos con eso, es la de nunca acabar. En algún punto incluso aparecemos nosotros. Es decir, en ese ejercicio descriptivo que hace Smith, aparece esto que estamos queriendo decir, que queríamos decir con lo del alimento puesto sobre nuestra mesa. Ese alimento nos vincula con todo, porque además no solo me vincula pues con el campesino que produjo el trigo, sino que el trigo además necesitó del sol y necesitó del aire y del agua, y todo el cosmos empieza como a danzar y empieza a presentificarse en nuestra mesa. Y yo sospecho que si tuviéramos conciencia de aquello, resistiríamos la lógica del capital. Que más bien es funcional a algo así como el fast food, ¿no? Con todo, porque promueve una relación básicamente, digamos, instrumental, ¿no? No de comunión, no de comunión. Muy bien, eso también notemos, ¿no? Entonces, este elemento ritual simbólico no es un agregado en la faena campesina, o no es un agregado al momento de conversar cuando se reparte la coca o circula la chicha, y claro, antes de que tomemos la chicha, la chaya, ¿no? O sea, se suelta un poco de chicha al suelo en agradecimiento a Pachamama. Ese elemento ritual no es un protocolo, no es una cuestión puramente estética o qué sé yo, pues no, eh, es el rito, es el elemento simbólico. Ya recordamos que símbolo, sin es esto, como en síntesis, por ejemplo, y bolo, balón, balén, decíamos que es como disparar en el sentido de unificar, eso es el símbolo, que es lo contrario del diabolon, de ahí viene diablo, porque el sentido contrario, disgregar, separar, ¿no? El rito hace densos los vínculos. El elemento simbólico hace densos los vínculos.
Y ese elemento simbólico, ritual, está presente en toda actividad. Digamos que podemos hablamos de tecnologías campesinas, esas tecnologías no se sostienen de un modo puramente operativo, es decir, tienen su soporte último en este elemento ritual que nos presentifica que hacemos parte de una comunidad y que esta comunidad se vincula con otras comunidades de vida y que no solo son las comunidades de vida humanas, sino que también la saica o es decir, lo silvestre, digamos, forma comunidad y las deidades también forman comunidad, etcétera, ¿no? Notemos eso también, por tanto, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, bueno, ya somos 43. A partir de esto, entonces, digamos que si entendemos que todo lo que existe se inscribe en relaciones y hace parte de comunidades vinculadas entre sí, eh, entre las cuales hay relaciones de reciprocidad, de intercambio, etcétera, podría encontrarse un referente simbólico, en el sentido señalado hace un momento de esto, digamos en la más elemental convivencia, la familia, ¿no? Donde es como que se está eh, simbolizando, o sea, de alguna manera aglutinando el cosmos. O dicho de otra manera, una familia es un microcosmos. Es un microcosmos. Padre, madre, ahí pronto podemos notar la oposición, la complementariedad, el vínculo, etcétera. Y sí, el mundo comunal, el de las comunidades, que decíamos involucra a la naturaleza también. También la naturaleza se compone de comunidades, ¿no? Perdón un ratito. ¿Aló? Sí. Y cómo, perdóname, cómo, supiste de eso, Ya, a ver, perdóname un ratito, tengo una comunicación de Francisco, pero a ver, yo tenía entendido que eso era ayer y por eso es que me he desentendido totalmente. Sí, lo recuerdo, claro, pero recordaba claramente, hasta lo tenía apuntado, que era ayer, y, y bueno, eso se pudo haber evitado con una llamada ayer diciéndome que era hoy, en fin. A ver, un ratito vamos a ponerlo a consideración. A ver, este, Francisco me llama, que es quien está de alguna manera monitoreando esto, ¿no? Eh, para decirme que unos amigos por ahí me están esperando para otra reunión y se lo comunico por lo siguiente, porque es por una persona cuya obra íbamos a ver hoy día justamente. Un texto suyo íbamos a usarlo también, ¿no? Titulado Capapillán, Javier Lajo, este, que hace parte también, integró activamente nuestra comunidad, ¿no? Pero lo que pasa es que se los confieso curiosamente, pues una curiosidad o entendimos cosas distintas, que sé yo estaba seguro que era yo,
y lo anoté así además, y estuve esperando la comunicación y no ocurrió. Entonces, me dicen que es ahora. Les consulto en todo caso, digamos, eh, por la referencia, ¿no? Porque se trata, entiendo, de una conmemoración de Javier fallecido lamentablemente en plena pandemia, alguien que aportó mucho al tema que estamos discutiendo. Les consulto si cabría, digamos, eh, eh, hacer un alto acá y encontrarnos mañana, pues digamos son 8:30, tal vez podemos encontrarnos mañana a las 8, digamos, y tener nuestra reunión habitual. Si hay alguna dificultad, pues, pudieran manifestarlo. Disculpen que esto parece algo así como bastante informal, pero voy a asumir que nos hemos algo del espíritu de fraternidad del que estamos hablando nos alcanza y Profesor, apelando a eso básicamente les hago la Francisco, consulta. Si no es posible, no hay problema, ¿no? Entonces, en lo académico esto es normal. ¿perdón? En todo lo académico esto es normal y además necesario de atender. O sea, en la libertad, que es una característica vital de la clase, se ocurre que hay una cosa urgente que atender. Entonces yo de mi parte, profesor, creo que sí tendría usted la venia y nos vemos mañana a las 8 y ve todavía usted amablemente, ¿no? Ya, ojalá que no haya alguna dificultad en particular con alguno de los participantes, pero en última instancia les recuerdo que estas reuniones están siendo grabadas si alguien tuviera una dificultad extrema. Entonces, un poco agradeciéndoles la comprensión, voy a vincularme con los amigos. Profesor Zenón, Sí. sí sería lindo que nos pase el link para conocer a Sí. A las... ver, Precisamente, profesor, esa es la otra opción, que todos podamos entrar a la otra reunión. Y la dirección la acabo de poner en los comentarios. Sí, ya, muy Lo bien, pueden muy bien. copiar y con eso podemos entrar a la otra reunión donde va a exponer. Va a seguir. Muy bien, muy Pero bien. ya está Javier hecho la invitación. Perfecto, Bien. perfecto. Sí. Ya, y ayúdame antes de eso, Francisco, perdón. ¿Y cómo